Es muy fácil alabar a Dios cuando Él sana a los Bartimeos, pero es muy difícil alabar a Dios cuando Él salva a un pecador. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 35 dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de él le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Aleluya. Capítulo 19, verso 1 dice: y sucedió, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo por cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. ¿Saben? Yo nací en el campo, me crié hasta los 15 años en el campo, y mi papá era comerciante de queso, de productos lácteos. Así que viajaba de una ciudad a otra para transportarlo. Y en ese tiempo viajábamos en un camión, ¿no? Y mi papá reservaba la caseta del camión, unas carrocerías antiguas. No sé si alguien lo ha visto, la caseta del camión. Y era viajar con vista panorámica, ¿no? Cuando no llovía era una maravilla ese viaje, ¿no? Pero cuando llovía, cuando hacía frío, era toda una odisea también. Pero así viajábamos.
y a mí me gustaba viajar con él y disfrutaba mucho mirar todo el panorama, todo lo que había en el camino, todo lo que acontecía alrededor. Y esta mañana yo quiero invitar a la iglesia a subirse a ese camión imaginariamente y mirar todo lo que pasaba cuando Jesús hizo su último recorrido. Él iba de Capernaum, donde él vivía, descendió a Jericó, que era una parte baja, y estaba subiendo a Jerusalén. La distancia es más o menos de unos 3,000 a 5,000 kilómetros. No es muy largo. Él ya había desarrollado su ministerio y todo el mundo lo conocía. Todo el mundo decía: Él es el hombre que hace milagros. Él es el hombre que cada palabra que sale de su boca sale como quien tiene autoridad. Él es el que hace temblar a los demonios cuando les habla. Él es el que echa fuera todas nuestras plagas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Era el hombre elocuente que todos querían mirar. Dice la Biblia que había subido por 3 años consecutivos a la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Pero en medio del pueblo también había gente que decía: ahí viene el loco, endemoniado, es hijo de Satanás. Al mismo Jesús que unos alababan, otros lo condenaban por causa de su ministerio. Pero la última vez que subió y estaba pasando por Jerusalén, según la tradición de los judíos, cuando alguien importante viene a la ciudad, los hombres salen hacia las afueras de la ciudad para recibirlo. Y así fue. Salieron a recibir a Jesús. Y había grande multitud porque todo el mundo quería escucharlo. Imagínese que se anuncia que por esta vía va a pasar Jesús de Nazaret. Y todo el mundo salió. Yo me imagino que todo el mundo alabando, glorificando, todo el mundo empujando, que quieren estar cerca del Maestro. Pero dice la palabra del Señor que la multitud fue grande, y entre la multitud había uno que estaba ciego, sentado junto al camino. Y cuando éste escuchó el murmullo, las grandes multitudes, él preguntaba: ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando por este lugar? Y alguien tal vez le dijo: es Jesús Nazareno que está pasando por aquí, está entrando a Jericó. Y dice la palabra del Señor que otros le reprendían y le decían: cállate, no molestes. Porque esa reunión era una reunión para gente de nivel. No todos tenían el privilegio de hablar en esa reunión. Y era una ofensa en el tiempo que alguien, en ese tiempo, que alguien interrumpiera el paso de un hombre, de un rabino. Era una ofensa para el rabino que alguien lo interrumpiera. Pero este ciego, cuando escuchó que era Jesús de Nazaret, no dudó un momento en interrumpir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no interrumpió levantando la mano: quiero hablar, quiero hablar. Dice la palabra que él comenzó a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, gritaba el ciego. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y todos le decían: cállate, no molestes.
Pero dice la palabra del Señor que escuchó el maestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La multitud era grotesca, la multitud era posesiva porque ellos querían estar cerca de Jesús. Pero este hombre no se quedó callado y comenzó a clamar. Y dice la palabra que cuando Jesús lo escuchó, le dijo: ¿quién es? Y era un hombre que estaba ciego y se llamaba Bartimeo. Lucas no dice el nombre del ciego. Sabemos que se llama Bartimeo porque Marcos lo describe como Bartimeo. Y Bartimeo significa hijo de inmundicia. Imagínense el desprecio que vivía este ciego. No solamente su nombre era ya de desprecio, la gente lo hacía callar. La gente estaba ahí diciendo: tú no sirves para nada. La gente le estaba diciendo: cállate, ¿cómo puedes interrumpir al maestro? Pero este estaba clamando. Ahora todo el mundo esperaba que Jesús le dijera también: cállate. Pero Jesús le dijo: tráigalo a mi presencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levanta tu mano y diga: ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Él no se molestó porque alguien estaba clamando. Él le dijo: tráigalo a mi presencia. Y cuando lo trajeron, dice la palabra que él se postró delante de Jesús y le dijo, Jesús le preguntó y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: que recobre la vista, por favor. Y el Señor le dijo: sé sano, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Jesús tenía el derecho de recriminarle, decía: ¿por qué me interrumpes? Jesús tenía derecho a decirle: cállate, no me molestes. Pero Jesús se paró delante de él para hacerle misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Amén. Y les puedo asegurar que Jesús está parado delante de ti esta mañana, no para condenarte, no para decirte cállate, no para despreciarte, sino para decirte que quieres que te haga. Si alguien lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Y dice la palabra del Señor que el pueblo, viendo esto, saltaban y glorificaban a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y comenzó la alabanza. Yo me imagino todo ese recorrido entrando a Jericó y todos diciendo: el maestro no solamente se codea con los de alto nivel, el maestro no solamente le predica a la gente acomodada, el maestro se detiene y atiende a un miserable ciego que se levantó a interrumpirlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo el pueblo decía: Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda adoración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El pueblo glorificaba a Dios, dice la palabra. Y está pasando por Jericó. Y había uno que se llamaba Zaqueo. Ahora, Zaqueo no era un pobre hombre. Zaqueo no era un don nadie. Era el hombre más rico de la ciudad. Él era el hombre más odiado de la ciudad. Él era un publicano. Y un publicano era el que se había aliado con Roma para sacarle los impuestos. Era un abusivo. Se enriquecía a costa de los pobres de Israel. Y no era cualquier publicano, él era el jefe de los publicanos.
Y este hombre se entera que Jesús va a entrar a Jericó. Y él sabe por dónde va a pasar. Debido a la multitud, él no podía ver nada. También era de pequeña estatura. Y él dice: voy a subir a un árbol para ver cuando Jesús pasa por ahí. Y subió a un árbol. Imagínese esa multitud hostil. Y estaban esperando qué va a decir Jesús al ver a este hombre Zaqueo. ¿Qué va a decir el maestro? Seguramente un grupo de personas decían: si el maestro lo reprende como todos lo reprendemos, le vamos a dar doble alabanza. Si el maestro le dice: salte de mi camino, pecador, abusivo, seguramente le vamos a dar toda nuestra alabanza. Y todos estaban expectantes: ¿qué va a pasar? ¿Cuál será la posición del rabino de Jesús? Y dice la palabra del Señor que Jesús ya estaba saliendo de la ciudad, cuando de pronto levanta la vista y había un hombre, Zaqueo, subido a un sicómoro. Un hombre adulto de la época, para empezar, no corría en público, y un hombre rico nunca se subía a un árbol. Pero este lo hizo. Y tal vez todos pensaban: ¿qué va a decir Jesús? Pero Jesús, cuando lo ve, le dice: Zaqueo, desciende de ese árbol. Jesús no se iba a quedar en Jericó, pero en ese momento cambia de opinión y dice: porque es necesario que hoy yo me quede en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Ese es nuestro Dios. Digan todos fuerte: ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pero saben, dice la palabra que al ver esto todos murmuraban diciendo: ha entrado a posar en la casa de un pecador. Es muy fácil alabar a Dios cuando Él sana a los Bartimeos, pero es muy difícil alabar a Dios cuando Él salva a un pecador, cuando Él salva a los Zaqueos. Tú ves un cuadro cuando Jesús le dice al ciego: sé sano, tu fe te ha salvado. Todos decían: gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando a Zaqueo le dice: desciende, date prisa, es necesario que hoy yo pose en tu casa, todo el mundo está posando con un pecador, está quedándose en la casa del opresor. También tiene misericordia del que oprime a sus hermanos. Yo quiero decirles esto esta mañana: ese es nuestro Dios. Amén. Él tiene misericordia del pobre que no tiene nada. Él tiene misericordia de la viuda. Y nunca se nos ocurra meternos con una viuda para hacerle injusticia, o con un huérfano, porque Dios es padre de los huérfanos, es esposo de las viudas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Jesús es el defensor de los pobres, es el defensor de las viudas, es el defensor de los huérfanos.
es el defensor de la gente extranjera, inmigrante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es muy fácil criticar a la gente que viene de otro lado, pero Jesús está con ellos. Amén, mis hermanos. Amén. Jesús manda que defendamos ese tipo de personas, pero Jesús también es esa persona que si hay un asesino, hay un pecador, hay un opresor, hay un injusto, hay un vil pecador en nuestra familia, Él es el primero en decirle: la salvación también le pertenece a esta casa. La salvación es para todo aquel que es hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La salvación le pertenece también al vil pecador. ¿Alguien puede aplaudir a nuestro Dios? Y el mensaje para la iglesia esta mañana es que nosotros no seamos como el pueblo que lo acompañaba, como esa compañía que lo acompañaba a Jesús por Jericó. ¿Se están dando cuenta lo que pasó en Jericó? Estamos mirando. Yo quiero que la iglesia nos demos un paseo por Jericó. Y en Jericó Dios nos mostró que Él es misericordioso con los pobres, pero también es misericordioso con el pecador. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Saben, mis hermanos, la iglesia tiene que tener un cambio en su vida. No podemos glorificar a Dios solamente con las cosas que nos parecen buenas. Hay que glorificar a Dios cuando aún no entendamos las cosas que Él hace. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque si hay un pecador que se arrepiente en la tierra, dice la palabra que Él hace fiesta en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero a veces nosotros juzgamos mal. Yo no sé cuántos de ustedes o qué harían si a ustedes le trajeran un leproso. Y hoy estamos pasando esos días. Un leproso en la época de Jesús era un hombre inmundo, indigno de tocarlo. Nadie se quería acercar a un hombre leproso. Nadie estaba autorizado para tocarlo. Y dice la palabra del Señor que a las afueras de la ciudad, antes de que Él entrara a Capernaum, delante de Él aparece un hombre leproso que se postra rostro en tierra delante de Jesús y le dice: si quieres, límpiame. Y todos estaban esperando qué es lo que iba a hacer Jesús. Estaba prohibido tocarlo, pero dice la palabra del Señor que Jesús lo tocó y lo limpió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús lo tocó y lo limpió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no sé cuántos de ustedes sabían que esta mujer con flujo de sangre también era una mujer que no podía aparecer en público, pero esta mujer apareció para tocar el borde del manto de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no solamente Jesús, y ella tenía miedo de ser descubierta. Ella tenía miedo porque era prohibido acercarse a alguien en esa condición. 12 años sufriendo de flujo de sangre, porque todo el mundo tenía derecho a rechazarlo, pero menos Jesús. Jesús no solamente le dijo: sé sana, sino que le dijo: tu fe te ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor esta mañana? Aleluya. Aleluya. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. ¿Saben? Le trajeron a esta mujer adúltera que habló Anita aquí, y Jesús no la condenó.
Dice la palabra del Señor que un día Jairo, parado así como yo estoy parado aquí, predicaba en la sinagoga y le decía: prohibido seguir a Jesús, porque yo los expulso de la sinagoga. Y después de unos días, todo el pueblo lo vio postrado delante de Jesús, diciéndole: Señor, ven a mi casa, mi hija está enferma, a punto de morir. Yo me imagino a un grupo de personas diciendo: ojalá se muera, porque así somos. Pero no, Jesús lo atendió, Jesús lo acompañó hasta su casa y oró por la niña, y la niña resucitó. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Ese es nuestro Dios. Digan fuerte: ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Amén. 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 Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Saben? Cuando estamos en la posición del hijo pródigo, todos damos gloria a Dios, porque Él nos salvó después de haber desperdiciado toda nuestra riqueza, después de haber desperdiciado todo nuestro propósito, después de haber desperdiciado el tiempo que Dios nos ha regalado, y venir a Jesús y recibir el abrazo del Padre. Esa es la historia más hermosa que puede existir, y es la historia de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y glorificamos a Dios. Pero a veces somos como el hermano del hijo pródigo, que no acepta que Dios tenga misericordia de otros. Y hoy todo eso debe cambiar en nuestra vida. Necesitamos un cambio. Digan conmigo: necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio. Digan fuerte: necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio. A veces somos como el hermano del hijo pródigo, criticando por qué Dios hace misericordia con este. Y a veces tenemos razón. Esa persona es un vil pecador. Esa persona es un vil opresor. Y yo veo a gente por años clavado a ese rencor, diciendo: no perdono, porque él me hizo daño, porque él malgastó todos los bienes de mi padre. Y encima viene y le dan una nueva oportunidad, y encima viene y le dan vestido nuevo, y encima viene y le dan anillo nuevo, y encima viene y hacen fiesta por él. Pero quiero decirte esta mañana: Jesús no solamente tiene misericordia de los pobres, de los inocentes, Jesús también tiene misericordia de un vil opresor, de un vil pecador. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Aleluya. ¿Qué haríamos nosotros delante de Jairo? Tal vez le diríamos: ojalá tu hija se muriera. ¿Qué haríamos nosotros delante de la mujer samaritana? ¿Sabe? La mujer samaritana era una mujer que había tenido 5 maridos. Era la mujer de la cual todos hablaban en Samaria. Era una mujer con un testimonio terrible. Si en esta época tener 5 maridos es un escándalo, imagínense en esa época. Ella salía a llevar agua del pozo al mediodía. Por el calor nadie sale al mediodía, todos salen en la mañana o en la tarde. Ella salía para no ser vista por nadie, menospreciada. Y encima
Los samaritanos eran enemigos de los judíos. No podían verse ni en pintura. Y eran enemigos no porque había algo entre ellos, sino porque los judíos decían que los samaritanos eran una religión falsa. Y aquí quiero que haya un cambio en la iglesia. A veces nosotros decimos católicos, testigos, porque creemos que ellos son una religión falsa. Pero no mi Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mi Jesús se acercó y la Biblia dice: era necesario que pasara por Samaria. ¿Y saben por qué era necesario pasar por Samaria? Porque Él iba a restaurar la vida de esta mujer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué era necesario pasar por Samaria? Porque ella iba a recibir una revelación tan grande. A ella fue la primera a quien Cristo se reveló como el Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Era necesario pasar por un católico, por un testigo, por un vil pecador. Para Cristo es necesario, porque Él tiene planes con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Y la Biblia dice que ella se fue y trajo a toda la ciudad a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario. ¿Saben por qué pasó ese día Jesús por Jericó? Pasó por Bartimeo, pero también pasó por Zaqueo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Saben por qué Cristo quiere venir a esta ciudad? Quiere venir por los pobres que necesitan de Cristo, pero también por aquellos ricos, opresores, viles, pecadores que necesitan arrepentirse delante del Señor. Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Estamos pasando por Jericó y ahí pasaron todas estas cosas. ¿Qué hacemos nosotros en este tiempo? Seamos como Jesús, que no rechazó a nadie, que invitó a todos, que fue y reposó en la casa de Zaqueo. Y yo le voy a pedir que el Señor nos mude el corazón. Y la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, seremos mudados en otros hombres. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Amén. Si no hay una obra del Espíritu, nosotros vamos a ser como esta gente. Vamos a glorificar a Dios algunas veces nomás, y en las que no se parece, en las que no nos parece, vamos a murmurar. Lamentablemente hay muchas iglesias murmurando contra otros, murmurando contra Dios. ¿Por qué hace Dios las cosas así? ¿Por qué Dios perdona a este y por qué Dios no hace? Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado: ¿por qué tengo que vivir yo esas cosas? Y Jesús, sea tu condición como de Bartimeo, o sea tu condición como la de Zaqueo, Dios quiere hacer algo esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabes por qué te trajo aquí? Porque este es el último día que nosotros vamos a hacer distinción de personas. Estaba leyendo en el capítulo 10 del libro de Hechos, cuando Pedro pensaba como a veces pensamos nosotros. Es ofensa para un judío entrar en la casa de un gentil. Es ofensa para nosotros compartir la mesa con un pecador gentil. Eso era ofensa para Pedro. Pero Dios le muestra desde el cielo y le dice, en un lienzo le muestra los animales inmundos y le dice: Pedro, ¿tienes hambre? Mata y come. Y él le dice: pero ni una cosa de esas inmundas y comunes ha entrado en mi boca, Señor.
Pero el Señor le responde desde el cielo y le dice: no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Cuando dicen amén. Nunca a nosotros se nos ocurra murmurar contra un pecador. Nunca a nosotros se nos ocurra murmurar contra un católico, contra un testigo, contra otro de otra denominación, porque Dios no tiene una denominación, Dios tiene una iglesia. Y esa iglesia glorifica a Dios cuando Dios hace un milagro a Bartimeo, pero también cuando Dios hace un milagro a Zaqueo. Cuando dicen amén. Quiero que te pongas de pie esta mañana y le digas al Señor: muda mi corazón, Señor. Aleluya. El Espíritu Santo es el único que puede mudar nuestros corazones. Quiero que levantes tu mano y le digas: muda mi corazón, Señor, esta mañana. Vamos todos orando y diciéndole: Señor, gracias por darnos este paseo panorámico por Jericó, para ver que tú eres bondadoso, no solamente con el pobre, con el necesitado, con el ciego despreciado, sino también con el ofensor, con el vil pecador, sino también con aquel que es impresentable. Y quiero que hagas algo, porque esta mañana la iglesia tiene que aprender a perdonar. Quiero que comiences a perdonar a quien te hizo daño en la vida. Perdónalo ahora, en el nombre de Jesús. Tal vez es tu pareja, tu papá, tu mamá, tus hermanos. Alguna persona en tu pasado te hizo daño, se burló de ti. Levanta tus manos, levanta tus manos. Porque cuando tú perdonas, glorificas a Dios, creyendo que Dios también tiene planes con esa persona.